agradecemos a todos que habéis podido venir esta tarde de lunes. Lo que pretendemos con el evento es dar importancia a las redes sociales, es decir, concienciar que cada día tiene más relevancia en la vida de los jóvenes, en la vida de los mayores y en la de todos. Nada más, doy paso a Roberto, muchas gracias a las autoridades. Gracias, Carlos. Quiero agradecer que nos hayan abierto este foro desde Gutiérrez Comunicación, un foro sobre política y redes sociales en el que contamos con representantes de las principales formaciones políticas de Aragón y de las que están además representadas en el Ayuntamiento de Zaragoza. Sin más, porque vamos un poquito apurados de tiempo, paso a presentar a quienes me acompañan en la mesa. De izquierda a derecha tenemos a Elena Llué, que es la concejala delegada de Fomento y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza y representante del Partido Aragonés. A mi izquierda, Juan Martín, que es el portavoz de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza y también secretario general de CHA. A mi derecha, Dolores Serrat, que es la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza. Un poco más a su derecha está José Manuel Alonso, que es el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y a la parte de la extrema derecha tenemos a Ricardo Cabero, director general de Ciencia y Tecnología del Ayuntamiento de Zaragoza por el Partido Socialista. Sin más, y como procedimiento, quería establecer un control de tiempos con un poco de flexibilidad, pero sí que cumplamos un poquito el tiempo que nos marquemos. Vamos a plantear una primera ronda de unos 7 minutos por cada uno de los ponentes, en el que aporten cuál es su visión de las redes sociales, de qué forma ellos personalmente o sus formaciones políticas participan en esto que tiene tan pocos años de vida y que está alcanzando una gran importancia como forma de comunicación y de interrelación humana, y de qué forma también lo están utilizando para difundir los ideales que representan cada uno de ellos. Si les parece y no tenemos un orden preestablecido, actuaríamos tal y como hemos ido por la presentación. ¿Sí? Le toca a Elena Llué. Venga, al toro. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar a Carlos Gutiérrez, porque yo creo que, como buen emprendedor que es, se ha atrevido a hacer el primer debate de participación política en redes sociales, y yo creo que es un aspecto bastante positivo. Y en segundo lugar, me alegra porque me hace gracia ver las caras de los cuadraditos que te aparecen en los amigos, y que hay veces que no os conozco y ahora de repente veo caras y digo, bueno, pues este lo tengo agregado. Pero bueno, pues gracias de verdad por la participación. Yo me he preparado un poco tratando de ajustarme a los 7 minutos, aunque reconozco que yo soy muy parlanchina y me cuesta ceñirme estrictamente a esos minutos, que son muy pocos. Y en primer lugar me gustaría empezar diciendo que no trato de establecer ninguna doctrina sobre el tema de la participación de los políticos y de los partidos políticos en Internet, y en este caso en las redes sociales. En primer lugar, pues porque yo creo que todavía es demasiado pronto. No se han valorado todavía el impacto que puede tener la participación de los partidos en las redes sociales, y en segundo lugar porque hay gente que sabe mucho más que yo sobre cuál será en el futuro ese impacto, ¿no? Pero sí que me voy a ceñir en mi intervención a lo que es mi experiencia personal, ya no tanto como personaje público, que también, sino como una ciudadana más, como una usuaria que ha entendido que trabajar en red y estar implicada en las redes sociales es algo pues que tiene bondades, que son muchísimas según mi entender, pero que también tiene miserias, aunque en principio son pocas. He separado un poco lo que para mí es la información de las redes sociales y, en segundo lugar, lo que es la participación. En primer lugar, en cuanto a la información, creo que es necesario que los políticos entendamos que las reglas del juego en el siglo XXI han cambiado completamente. El escenario es otro completamente distinto. Se puede decir que cuando los niños de diversas generaciones estudien el momento actual, pues ya no habrá los revolucionarios estos de la Revolución Francesa, etcétera, no serán personas que estén en la calle, sino que estarán detrás de las pantallas de los ordenadores. Esos son los que de verdad van a revolucionar el futuro, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que ahora la información ya no está concentrada, sino que está disgregada. Antes había un nodo igual de información que llegaba a X personas
como puede ser un medio de comunicación o lo que sea, pero ahora hay un montón de nodos de información que están interrelacionados. Y en cuanto a la participación, creo que si la información ha cambiado, la participación, pues imaginaos, ha cambiado exponencialmente, ¿no? Los modos de participación de los años, entre los años 70 y los años 90, eran de una manera, que no quiere decir que sean peores ni mejores, sino de otra forma, con respecto a los modos de participación que está habiendo en la red y en pleno siglo XXI, ¿no? Hoy el alcance de las fórmulas tradicionales, si las comparamos con las formas tradicionales de participación de entonces, pues creo que tienen muchísimo menos alcance del que tiene la participación a través de las redes sociales, ¿no? Lo que antes entendíamos que era la participación, pues en asociaciones de vecinos, en asociaciones ecologistas, de consumidores, etcétera, etcétera, pues esas que siguen existiendo y que hacen su papel tienen un alcance que creo que ahora ya es más limitado si lo comparamos con la participación que tú puedas obtener de Internet o de trabajar con las redes sociales. Y, por lo tanto, los políticos y, sobre todo, los partidos nos hemos ido adaptando a este proceso de información y de participación, pero creo que en la forma, pero no en el fondo. No hemos llegado todavía a interiorizar bien el sistema de funcionamiento de trabajar en la red. Se han creado muchísimas herramientas, muchísimos recursos, pero, como suele ser habitual, siguen estando gestionados por unos pocos. Por lo tanto, si me lo permiten, y yo creo que, bueno, como siempre digo lo que me parece, pues es un poco una innovación que se ha hecho de cara a la galería, pero que todavía queda descender a la realidad y que llegue a la militancia, a los simpatizantes y que podamos llegar a esos niveles de participación que entiendo que los partidos políticos deberíamos llegar o alcanzar, ¿no? Por lo tanto, creo sinceramente que tenemos que ir más allá. Los políticos nos tenemos que dar cuenta ya de que las redes sociales tienen un poder pues muy importante. Me imagino que pondremos todos el ejemplo de Obama, con lo cual me lo voy a ahorrar para llegar al tiempo que hemos alcanzado. Volviendo al tema de la información y de la gestión, las organizaciones políticas hemos entendido ahora que la presencia en la red es una manera de establecer esos nodos de información que he comentado antes, ¿no? Y, por lo tanto, si decíamos que antes había un canal de información que llegaba a X personas y ahora hay muchos nodos de información, en unos cuantos años, de repente, hemos pasado de unos pocos a miles, a cientos, a miles de nodos de información. Por ejemplo, y además muchos compartidos, o sea, los que estamos en la mesa, los 5 que estamos en la mesa que vamos a participar, yo me he metido en los perfiles de cada uno y compartimos un montón de amigos. O sea, no sé si todos nos van a votar, pero es cierto que, bueno, pues todo el mundo está interesado en muchas cosas y no son exclusivos, ¿no? Los compartimos también. ¿Por qué para mí es tan importante estar en las redes sociales? Me he sacado 5 cosas, ¿no? 5 ítems de por qué creo que tenemos que estar en las redes sociales. En primer lugar, por la inmediatez. Tú pones algo a tus suscriptores o a tus amigos de Facebook y de repente pues ya lo leen. No hay que esperar a la tirada del periódico diario, que tienes que esperar a la mañana siguiente a saber lo que alguien opina, ¿no? En ese momento tú cuelgas algo y lo ve pues todo al que tú quieres llegar. En segundo lugar, porque hay una capacidad enorme de interactuar con nuestros amigos, con nuestros lectores, etcétera, etcétera. Y además ellos forman parte de la conversación. Tú pones algo, ellos te responden, opinan, te contestan, a veces te critican. En tercer lugar, porque es replicado, lo que digo. En cuarto lugar, por la permanencia, que esto es para lo bueno y para lo malo. Allí lo que has escrito queda para siempre. Y luego es cuando te dicen, tú escribiste en tal ocasión tal cosa. Bueno, pues sí, es impepinable, allí queda, para ahora y para el futuro. Y en último lugar, por la accesibilidad, porque está al alcance de todos, ¿no? Y sobre todo porque quien lee un blog o te lee un post o te lee el estado o una apreciación que tú has hecho en una red social, lo hace de forma intencionada. O sea, tú compras un periódico o lees o escuchas la radio
y tú te quedas con lo que te interesa.